Demócrata Pro está organizando un ciclo de entrevistas para poner el foco en el sector sanitario. Hoy me acompaña Manel del Castillo. Manel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Que es gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y además es presidente del Comité Cairós para la reforma del sistema sanitario en Cataluña. Manel, tú eres de formación médico, pero llevas prácticamente toda tu vida, toda tu carrera profesional dedicada a la gerencia. Sí, llevo casi, yo creo, más de 30 años dedicado a la gestión. Hice obviamente alguna formación en esto, algún máster en ESADE y desde hace 30 y tantos años me dedico a la gestión de hospitales o de entidades sanitarias en general. ¿Qué es el proyecto Única? Cuéntanos, ¿en qué consiste? El proyecto Única es un proyecto que inició el Hospital Sant Joan de Déu, pero que en estos momentos se han adherido 29 hospitales más. En total somos 30 hospitales en España. Los centros que tenemos servicios de pediatría más grande. Nuestro hospital es un hospital monográfico que se dedica solamente a la pediatría y a los partos. Y es un proyecto que pretende dar una respuesta global a las necesidades de los niños y niñas con enfermedades raras, que tienen unas necesidades muy especiales y, por tanto, pretendemos mejorar la capacidad diagnóstica, pues estos niños tardan mucho tiempo en ser diagnosticados, y la capacidad terapéutica, porque más del 90% no tienen una terapia específica. Y el proyecto Única se pretende, trabajando de forma colaborativa, mejorar la respuesta a estas patologías. ¿Y cómo pueden las administraciones ayudaros a alcanzar esos objetivos, esa mejora en el diagnóstico y esa mejora también terapéutica? Bueno, puede ayudar de muchas maneras. La realidad es que los pacientes con enfermedades raras requieren una atención integral, requieren, por ejemplo, gestores del caso, son niños que tienen muchas patologías al mismo tiempo y, por tanto, necesitan a alguien que les ayude a las familias a gestionar. Por tanto, una de las cosas que puede hacer la Administración es financiar mejor, digamos, la atención de estos pacientes desde el punto de vista de lo que es la prestación asistencial de los médicos y las enfermeras. Pero también puede la Administración ayudar desde el punto de vista de dar soporte a las empresas farmacéuticas que quieran investigar, invertir en la búsqueda de tratamientos para estas patologías. Hemos de pensar que son patologías que tienen muy poco número, por eso se llaman raras, y por tanto no es rentable o es poco rentable, es de mucho riesgo, investigar en estas patologías. Para esto la industria farmacéutica, necesita incentivos y disminuir riesgos y, por tanto, la Administración puede ayudar en eso. O sea que sería un doble camino o un doble empujón, ¿no? Uno mediante financiación directa y otro mediante ayuda a las farmacéuticas. Efectivamente, ayuda desde el punto de vista de acceso. En fin, yo no soy el experto en esto, pero está claro que la industria farmacéutica obviamente investiga en aquellas cosas que son más prevalentes, que hay más patología. Estos niños, piensen que hay patologías de estas, que hay 3 niños en España, 5, con lo cual es muy complicado buscar terapias, primero porque es difícil montar los ensayos clínicos, es muy arriesgado para la industria, y después, una vez se consigue la terapia, muchas veces no es rentable incluso desarrollarla, y de hecho nos encontramos, por eso se llaman enfermedades huérfanas, porque nadie quiere investigar en ellas. Y es muy importante que los hospitales académicos, como nuestros hospitales universitarios, dediquen también esfuerzos a investigar, a desarrollar nuevas terapias, que después quien tiene que comercializarlas es la industria. Por tanto, es un trabajo conjunto de la Administración, de la industria farmacéutica, de los hospitales, de los profesionales, incluso de las familias, que muchas veces ayudan. Claro, ¿las familias qué os piden, qué os reclaman? Bueno, las familias lo que requieren, lo que piden sobre todo, es primero una atención más integral, que esto parece una cosa así como una frase hecha, pero realmente más integral, ¿qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, estos niños, le voy a explicar un ejemplo, tienen a lo mejor 7 o 8 o 9 órganos afectados, porque son patologías de origen genético, con lo cual tienen que venir a veces 10, 15 o 20 veces al mes al hospital. Esto hace incompatible con la vida normal, ¿no? Muchos de los padres de estos niños, alguno de ellos, normalmente la madre, deja de trabajar. Por ejemplo, los hospitales, ¿qué les podemos ofrecer? ¿Qué les ofrecemos en nuestro hospital? Pues lo que llamamos one day care, todo en un día. Es decir, que en vez de ser el paciente el que va buscando al profesional, es el profesional que va a buscar al paciente. Ponemos al niño en un box y son los 7 o 8 especialistas los que en un mismo día atienden todas las necesidades de ese niño. Eso hace que estas pacientes puedan vivir lejos del hospital, porque son pocos los hospitales que pueden dar este tipo de atención, por tanto puedan vivir lejos, que si no se tienen que trasladar de domicilio, y puedan ser compatibles con que sus padres trabajen, porque los llevan un día al mes o un día cada 2 meses,
y eso sí que es compatible. Por tanto, eso es una de las cosas que nos piden las familias, una atención más integral. Y después la otra cosa que nos piden, no a nosotros, sino en general a la sociedad, es que alguien se acuerde de sus hijos, que se dediquen esfuerzos a investigar, a mejorar el diagnóstico. Y aquí uno de los focos estaría en la industria farmacéutica, que juega y debería jugar un papel muy importante. Lo que ocurre, como decías, es que quizás porque son muy pocos, pues no les compensa el esfuerzo. Efectivamente. Ahí ya empieza a haber mecanismos en Europa de que las empresas que investigan en enfermedades raras, pues por ejemplo la patente dura más, tienen algún tipo digamos, les favorecen algunos tipos de incentivos. Pero sí que es verdad que desarrollar una nueva molécula es algo muy costoso, se habla, puede ser incluso de $1.000 millones, ¿no? Y entonces si no va bien, el riesgo realmente es muy alto, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque hay incentivos, se tienen que buscar mayores incentivos todavía, de tal manera que la industria se decida a investigar. Cada vez hay más industria que empieza a investigar en esto, pero todavía queda mucho por recoger. Hemos hablado del papel de la industria farmacéutica, de lo que piden los pacientes, hemos hablado de esa necesidad de un mayor empujón por parte de las administraciones públicas, pero hay algo muy importante, que es la innovación disruptiva. ¿Qué papel juega en el tratamiento de estos pacientes? Bueno, son moléculas que no existen, que se han de crear, por eso decimos que son enfermedades huérfanas, porque realmente hay que hacer un esfuerzo adicional, a pesar de que no haya unos grandes incentivos económicos, hay que hacer un esfuerzo para poder ofrecer tratamientos a estas familias, a estos niños, y ahí la industria está empezando a hacer grandes avances. Hay ya algunas empresas farmacéuticas que solo se dedican a lo que son patologías raras y, por tanto, buscar fármacos para estas patologías. Esto es fundamental, pero es verdad que como son investigaciones de muy alto riesgo, necesitamos entre todos dar soporte para que esto se pueda llevar a cabo. Importante la innovación disruptiva y también la innovación incremental. Efectivamente, la innovación incremental es fundamental en muchos casos para poder ofrecer terapias, en muchas ocasiones más fáciles de aplicar, con una dosificación mejor. Es decir, son modificaciones galénicas que nos permiten fármacos que a lo mejor hay que ponerlos 3 o 4 veces al día, con todo lo que puede representar eso de molestias para una familia, ya no digamos para un niño o una niña. Con estas modificaciones incrementales podemos a lo mejor conseguir darlo una vez al mes o una vez al día, con lo cual son cosas que nos ayudan a que el paciente tenga una mayor adherencia a los fármacos y en el caso de los niños, pienso que yo trabajo en un hospital pediátrico, a que sean mejor tolerados y más aceptados por los pacientes. Claro, esa innovación incremental es muy importante para los pacientes, para las familias, pero para la sociedad en general. Efectivamente, al final tener a nuestros niños y niñas cuidados y si puede ser curados, eso es fundamental. Pensemos que estamos hablando del futuro de nuestra sociedad. Los niños y las niñas son el futuro. Por tanto, hemos de investigar, hemos de invertir, hemos de cuidar nuestro futuro y nuestro futuro son nuestros pequeños pacientes. Pues Manel del Castillo, un auténtico placer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Encantado.